Chile saca cuentas de su última catástrofe natural. Inundaciones, aluviones, incluso en zonas de clima desértico han provocado muertos, miles de damnificados y aislados. Los expertos aseguran que es solo el inicio del fenómeno del Niño, que también golpea varias latitudes de América Latina y el Caribe. La situación es tan delicada que varios gobiernos han decidido unir fuerzas para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El gobierno chileno actualiza las cifras de las inundaciones y marejadas, al menos 13 muertos, casi 3.500 damnificados y decenas de miles de aislados. El sistema frontal ha afectado a 10 de las 16 regiones chilenas. Donald Trump aprueba un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que contempla el enriquecimiento de uranio para fines civiles. Marco Rubio descarta que pueda desencadenarse una carrera nuclear en la región. Y Colombia albergará una oficina de la iniciativa antidrogas Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump. El anuncio fue hecho por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Y poco a poco Chile conoce las dimensiones del último frente de mal tiempo que castigó gran parte del territorio nacional. El último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED por sus siglas, se elevó a 13 los muertos, en cerca de 3.500 los damnificados y más de 63.000 personas aisladas. El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el estado de la catástrofe, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente. El llamado Norte Chico es el estado que se ha visto más severamente afectado, con desbordes de río y devastadores aluviones. Son los más devastadores temporales que recuerde Chile en décadas. Intensas lluvias que, sumadas a fuertes vientos, hasta han varado embarcaciones en tranquilas bahías, donde normalmente ni siquiera había olas. 80 milímetros es el promedio de lluvias que la ciudad de La Serena tiene en un año. Y en 5 días, los pluviómetros registraron más de 180 milímetros. Estas tierras arcillosas y afectadas por una prolongada sequía no fueron capaces de absorber tanta humedad, y las quebradas de los cerros se transformaron en caudalosos ríos. Los muros de construcciones ayudaron un poco, sí, pero el caudal fue más que el muro solo llevó. Luis Godoy nos muestra los efectos del aluvión que inundó el pueblo de Islón, en la zona rural de La Serena. La quebrada bajó implacable. Terror, miedo, frustración, que la gente no se la llevara a la quebrada, porque los vehículos, las casas. Si usted mira la cámara, mire cómo están los autos, los vehículos, la quebrada, lavadoras, refrigeradores. Pero gracias a Dios no tenemos ninguna gente fallecida, y eso es lo más importante. Se pensaba que ya había pasado lo peor, pero como las lluvias no cesaron durante la noche, un nuevo aluvión comenzó a inundarlo todo. El agua fue ingresando nuevamente al pueblo de Islón, generando pánico entre sus habitantes. Bomberos intentaban poner a la gente a salvo, mientras por los teléfonos celulares se alertaba a los habitantes del pueblo que debían evacuar. Nada se podía hacer para detener la fuerza de la naturaleza. Aislado. Ahora el pueblo está aislado, no hay en qué movilizarse. Todos los caminos cortados. Luis venía caminando desde La Serena tras ir a dializarse, pero como la conectividad es nula, tomó una drástica decisión. Caminar, si es lo único que me queda. Unos 50 kilómetros más o menos, son 60 de Serena. Y ya traigo caminado como 10. Un arriesgado camino contra la corriente, exponiendo su propia vida, mientras a su lado una quebrada se transformaba en un torrentoso río. Bueno, ¿cuánto más daño provocará el Niño en América Latina y el Caribe? Tenemos desde Tampa a Rubén Capote, especialista meteorólogo, y queremos hablar de este tema con él. Señor Capote, muy bienvenido. Teníamos el caso de Chile y también lo decíamos, estamos viendo en cuestión de pocas semanas varias catástrofes naturales. ¿Cuánto más podría empeorar la situación en los próximos meses? ¿Qué tal, Jenny? Qué gusto saludarte. Mira, lamentablemente el Niño recién está comenzando. En la última actualización, en la más reciente de la Oficina de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, dijo que había un 97% de que el Niño
prevalezca al menos hasta la primavera del año 2027. Estamos hablando entre 8 y 10 meses más con el Niño. Es bueno decir que el Niño como tal no es una situación meteorológica, no es lluvia, no es sequía, no es una tormenta. El Niño induce condiciones favorables en la atmósfera que en determinadas regiones entonces sí deja esas condiciones listas para tener más inundaciones, exacerbar la lluvia, la sequía, el frío, el calor. Por eso es tan importante conocer el Niño y de nuevo, por lo menos hay un 97% de que prevalezca hasta la primavera del 2027. Y en su opinión, ¿cuánto influye el calentamiento global en, digamos, la expresión del Niño de este año? Fíjate, eso es una excelente noticia, es una excelente pregunta más bien. El Niño hay pronóstico de que puede llegar a valores bastante elevados, algunos de los más elevados jamás registrados por el Niño. Sin embargo, para dar una respuesta categórica en este punto de cómo el calentamiento global ha influido en este evento el Niño, primero hay que esperar a que termine y segundo, son estudios que lleva tiempo analizar la data y compararlo con eventos anteriores. Tenemos registro del Niño desde finales del siglo XIX, mucho más actualizados a partir de la década del 50 del siglo anterior. Por lo tanto, lleva mucha más concentración de estudios, pero sin duda que va a ser muy interesante una vez que termine este evento el Niño, cómo pudo haber sido. Ha habido una alianza de los gobiernos latinoamericanos en respuesta a todas las tragedias que están ocurriendo. ¿Qué instrumentos pueden aplicar los gobiernos para prevenir las consecuencias de nuevas tragedias? Mira, lo más importante es preservar la vida, después preservamos la propiedad, pero lo más importante es preservar la vida y lo más importante para esto es la educación de los gobiernos y la educación también de la gente, de qué se van a exponer. Te decía, recién estamos comenzando en el Niño y puede prolongarse al menos por los próximos 8 o 10 meses más con probabilidad. Por lo tanto, saber las personas a qué se van a enfrentar, saber los gobiernos qué podrían experimentar una vez que termine. Para ellos en el sur, cuando comience la primavera, para nosotros aquí en el hemisferio norte, cuando estemos entrando al otoño, después el invierno, saber a qué te puedes enfrentar, sin duda es lo más importante para la toma de la decisión. Así que lo más importante de todo es la educación de la gente. Rubén Capote, meteorólogo, muchas gracias, en Tampa, Estados Unidos. Con gusto, que estén bien. Y es noticia de esta hora Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron hoy un acuerdo para que el país árabe ponga en marcha un programa nuclear civil. Los ministros de energía de ambos países, Chris Wright y Abdulaziz bin Salman, firmaron el acuerdo hoy en Washington, según ha confirmado el Ministerio de Energía de los Estados Unidos. Según un comunicado del departamento, se trata de un acuerdo de cooperación nuclear civil junto con un acuerdo bilateral de seguridad. Según críticos, esto podría incentivar aún más a su rival regional, a Irán, a desarrollar armas atómicas. La preocupación por el programa nuclear de Teherán fue una de las razones por la que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que un acuerdo con los sauditas podría desencadenar una carrera armamentística nuclear en la región. Escuchemos. Estados Unidos no va a llegar a ningún acuerdo con ningún país que entrañe un riesgo de proliferación. Y claro, Irán calificó de inventadas las informaciones sobre actividades nucleares en la montaña del Pico y declaró que son un pretexto para la agresión. La declaración se produce tras las nuevas amenazas del presidente Trump de bombardear el emplazamiento. La montaña del Pico es un complejo subterráneo situado cerca de la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán. Fue bombardeada con proyectiles antibúnker durante la guerra de 12 días que enfrentó a Irán e Israel el año pasado. La República Islámica reportó otro ataque contra Natanz en marzo. Y en una rueda de prensa celebrada en el despacho Oval de la Casa Blanca, se le preguntó al presidente Trump si creía que Irán iba a trasladar centrífugas nucleares a ese emplazamiento subterráneo. Escuchemos lo que respondió. No significa nada a menos que tengan el material. ¿Te refieres a las centrifugadoras? Y no lo tienen. Nosotros seguimos la pista del material. Y es muy probable que actuemos en esa zona muy pronto. No pueden hacer nada al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto y con mucha fuerza. Las declaraciones suben de tono, como vemos, en plenas tensiones también por el estrecho de Hormuz. Varios días de ataques cruzados entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán hacen temer la expansión de la guerra en la región, principalmente
Los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, gatilla la respuesta de Arabia Saudita, rival histórico del régimen islámico. Los hutíes anunciaron el bloqueo de los puertos sauditas en el Mar Rojo y están obligando a los barcos a cambiar de rumbo. El presidente Trump advirtió que Estados Unidos destruirán un puente o una central eléctrica de Irán cada vez que este país ataque un barco en el estrecho de Hormuz. Comienza la última oleada de ataques estadounidenses contra objetivos en Irán. Medios estatales iraníes informaron de ataques el miércoles a las ciudades de Teherán y Bushehr, donde se encuentra una central nuclear, así como a puertos clave. Irán y Estados Unidos habían acordado un alto el fuego en abril, pero las hostilidades se reanudaron la semana pasada, mientras ambos países se disputaban el control del estrecho de Hormuz. El Comando Central de Estados Unidos afirmó que esta última oleada de ataques tenía como objetivo seguir mermando la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho, algo que Marco Rubio destacó como crucial para el comercio mundial. Los buques comerciales atraviesan el estrecho y están siendo atacados. Estados Unidos está defendiendo el transporte marítimo y además está bombardeando los lugares desde los que se lanzan ataques contra esos buques, lo que sigue mermando la capacidad de Irán para dañar el transporte marítimo mundial. Seguimos abiertos a la negociación. El miércoles, las Fuerzas Armadas de Irán difundieron imágenes de sus operativos contra bases e infraestructuras estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos restó importancia a las amenazas de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, de bloquear el tráfico marítimo comercial en el Mar Rojo. Hasta ahora no ha ocurrido. Podría ocurrir, pero nosotros nos encargamos de todo. Ya lo hemos hecho antes con los hutíes. Sin embargo, ya hubo reportes de barcos que dieron media vuelta en el Mar Rojo para evitar pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb. La interrupción de otra importante ruta marítima agravaría la ya tensa situación del mercado energético mundial. Y también novedades en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky prosigue con su reestructuración de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destituyó al comandante en jefe del ejército, a Oleksandr Syrskyi. Ello tan solo unos días después de la destitución del ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, una medida que, recordemos, desencadenó protestas en toda Ucrania. Y Syrskyi, de 60 años, será considerado por muchos como un líder de la vieja escuela al estilo soviético. Fue criticado por resistirse a la modernización de las fuerzas ucranianas, pese a que Ucrania continúa apostando por el uso de drones de alta tecnología en su guerra con Rusia. Syrskyi será reemplazado por Mijailo Drapati, de 43 años, muy popular por su trayectoria como comandante en el frente de guerra. El presidente Zelensky agradeció a Syrskyi su contribución y restó importancia al papel que desempeñaron las diferencias internas en su destitución. Oleksandr Syrskyi logró resultados para Ucrania en la defensa de Kiev, la ofensiva de Kharkiv y la operación de Kursk. Hemos recorrido un largo camino. La defensa de Ucrania continúa y cada combatiente debe ser tratado con dignidad. Agradezco a Oleksandr Syrskyi y a cada uno de nuestros combatientes las firmes posiciones de Ucrania en el frente. Y ponga atención a lo siguiente porque las autoridades alemanas han dado luz verde a una polémica cooperación nuclear con Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear. Se trata de la fabricación de la localidad alemana de Lingen de barras de combustible para centrales nucleares de diseño soviético que operan en varios países del este de Europa. La empresa que lidera el proyecto es el consorcio francés Framatome. La industria nuclear rusa no se ha visto sometida a las mismas sanciones que sus sectores, el petróleo y el gas, ello debido a la dependencia de los países de Europa del Este respecto a su tecnología. ¿Cuántas noticias, Paco Furió, y todavía las consecuencias económicas? Bienvenido. Así es, Jenny. Seguimos hablando de sanciones de la Unión Europea a Rusia porque los embajadores de la Unión Europea no lograron este miércoles un consenso sobre el paquete de 21 sanciones contra Rusia
por su invasión de Ucrania y deberán reunirse de nuevo este jueves. El nuevo paquete busca golpear al sector bancario ruso para aumentar la presión sobre el sistema financiero de Moscú en un momento que Bruselas considera especialmente vulnerable para el Kremlin. Donde sí hubo acuerdo fue en ampliar el mandato de la operación naval Atalanta para controlar en el Océano Índico buques sospechosos de formar parte de la llamada flota fantasma rusa. Según la Unión Europea, esta red de barcos permite a Moscú sortear las sanciones y mantener ingresos clave para financiar la guerra. Cientos de pelícanos hambrientos están llegando a puertos y mercados costeros de Perú en busca de alimento. La falta de peces provocada por el calentamiento del mar, asociado a un fuerte fenómeno del Niño, está empujando a estas aves hacia zonas urbanas y amenaza también a sectores clave de la economía del país, como la pesca, que enfrenta fuertes pérdidas por la caída de las capturas. También la agricultura teme un golpe a sus exportaciones. Buscan desesperados algo de alimento. El aumento de la temperatura del mar provocado por el Niño está alterando el ecosistema frente a la costa del Pacífico peruano. La falta de peces está obligando a cientos de pelícanos a acercarse a puertos y zonas urbanas para encontrar comida. Algunos sobreviven gracias a los restos que les dan pescadores y comerciantes, pero no todos lo logran. Lo que está ocurriendo hoy en día es invasión de aguas calientes provenientes del norte, que nosotros lo conocemos como eventos El Niño. Esto ocasiona de que los peces de agua fría típicas de la corriente de Humboldt se vayan en busca de aguas frías al sur o se profundicen y el alimento, por lo tanto, no esté disponible para las aves y también para otros depredadores. Eso es lo que está pasando. Y eso ocasiona, obviamente, que las aves se vayan de sus sitios de reproducción y también empiecen a morir por falta de comida. Expertos climáticos han advertido de un episodio del Niño fuerte o muy fuerte este año, con mayor riesgo de sequías, inundaciones y olas de calor. Eso lleva a mayor incertidumbre en la economía. La industria pesquera peruana teme no alcanzar los 5.000 millones de dólares en exportaciones previstos para este año, después de facturar 4.600 millones en 2025, según Alfonso Miranda, ex viceministro de Pesca. Los pescadores artesanales lo confirman. Algunas especies ya no las encuentran. Bueno, la corriente del Niño está afectando bastante a todo lo que es la pesca artesanal. Y ahorita ya está desapareciendo lo que es el pejerrey, por ejemplo, que es lo que más busca la gente, el pescado del pueblo. La actividad industrial pesquera cayó un 31% en los primeros 5 meses del año, mientras que la agricultura apenas creció un 0,4%, afectada por las altas temperaturas. El Congreso peruano aprobó el 15 de julio un aumento presupuestario de 2.800 millones de dólares para financiar obras de infraestructura y reforzar la preparación ante fuertes lluvias asociadas al clima adverso, aunque los sectores agroexportadores consideran insuficientes estas medidas. Los especialistas de instituciones globales muy prestigiosas y también instituciones peruanas están previendo un Niño muy fuerte, quizás el mayor Niño y el más complejo de los últimos 50 años. Entonces los efectos de desastre van a ser críticos en zonas que ya conocemos que son muy vulnerables. Perú es un importante exportador de harina de pescado y productos agrícolas como los arándanos. Las exportaciones agrícolas alcanzaron un récord de 15.100 millones de dólares en 2025, pero los productores advierten que las perspectivas empeoran con el inicio de la principal temporada de cultivo. Y el Banco Mundial prende una luz de alerta sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, advirtiendo que podría reducir el crecimiento mundial a menos de la mitad del ritmo de 2025. Así lo afirmó Indermit Gill, economista jefe del organismo, en una entrevista a la agencia Reuters. El escenario de una guerra que dure 6 o más meses elevaría la inflación mundial hasta el 4,5%, golpeando con mayor fuerza a los países pobres que podrían enfrentar escasez de alimentos y las economías más endeudadas, que se verían asfixiadas por mayores tasas de interés.
Dejamos la economía ahora y nos vamos a Colombia. Muy interesante lo que está sucediendo, Paco. Colombia albergará una oficina de la iniciativa antidrogas Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump. El anuncio fue hecho por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el próximo 7 de agosto. La sede se ubicará en Medellín, una ciudad de la Espriella definida como uno de los principales centros del narcotráfico y el crimen organizado. Washington había excluido a Colombia de esta alianza durante el gobierno de Gustavo Petro. El Escudo de las Américas ya tiene oficina antidrogas y será en Medellín, Colombia. Ampliamos la perspectiva con Ignacio Montes de Oca, quien es periodista especializado, además en seguridad y relaciones internacionales. Ignacio, muy bienvenido. El plan de Trump dice no solo estar diseñado para la lucha contra el crimen organizado, sino también contra la lucha antiterrorista. Aquí la pregunta, ¿cuánto cambiarán, en tu opinión, las nuevas alianzas, lo que entendemos como seguridad regional? Sí, buenas noches. Sí, la distinción que haces es importantísima. Todos los planes anteriores se dirigían hacia la lucha contra el narcotráfico, pero al incorporar al terrorismo, ya no se trata de acciones policiales, sino que se trata de acciones militares y de inteligencia, con lo cual Estados Unidos está ampliando su influencia en los 18 países de la región que se plegaron al Escudo de las Américas, y que ahora de la Espriella haya puesto la oficina en Mérida, marca un punto importante porque, como todos sabemos, es el principal centro de exportación de cocaína, pero todavía falta un poco porque si bien esta iniciativa fue lanzada en marzo, todavía falta la ratificación de varios congresos si es que se quiere que esta iniciativa tenga un alcance real, porque se implica despliegue de tropas o de personal de inteligencia, tiene que pasar por los congresos. Así que estamos en el principio de una alianza que puede cambiar la configuración de la seguridad y ponerla bajo el paraguas de Washington. Ignacio, después de la negativa de Gustavo Petro, hoy Colombia, con su nuevo gobierno, se transforma en una de las sedes del plan de Trump. Sin embargo, hay países como México y Brasil que no se han sumado. ¿Cuál es el verdadero alcance de esta iniciativa entonces? Es que la iniciativa, como dijimos, está empezando, pero sin México y sin Brasil siempre va a tener un alcance limitado. No solamente por el tamaño, estamos hablando de los dos países más grandes que tiene la región después de México, después de Estados Unidos y Canadá, sino porque además México es, si quiere, la puerta por excelencia de entrada de la droga. Así que sin la colaboración de México, que quiere mantener una relación bilateral en este sentido, todavía el Escudo de las Américas tiene una falencia importante. Y no es el primer plan de seguridad de los Estados Unidos para las Américas. ¿Cuáles son los antecedentes y, en ese sentido, cuáles deberían ser, en tu opinión, las reales expectativas? Y es que esa es una pregunta crucial, porque el antecedente inmediato que uno recuerda es del año 1999, el Plan Colombia, vinculado justamente solamente al narcotráfico, y después está el Plan Mérida, lanzado en la época de Bush, en el año 2008, con México, y un tercer plan que era el CARSI con Centroamérica. ¿Cuál era el problema de estos planes y estos antecedentes? Es que se vinculaban solamente a la lucha contra las drogas. Ahora lo que Estados Unidos está haciendo para ampliar el alcance de su influencia, precisamente incorporar la cuestión antiterrorista y del delito organizado. Al tener mucho más alcance, también tiene mucha más capacidad de intervenir en los asuntos internos de los países, sabiendo que en algunos casos el delito organizado y el terrorismo tiene mucha influencia en los sistemas políticos. Y algo más, que también es importante. Si se está hablando de terrorismo, tenemos el antecedente de Venezuela, en donde la intervención fue antecedida precisamente para aplicar cuestiones vinculadas no solamente al narcotráfico, sino también al terrorismo. Así que es una cuestión extremadamente importante. Ignacio Montes de Oca, muchas gracias. En Buenos Aires. A ustedes. Y es noticia, una noticia también motivo de debate, la casa donde nació Adolf Hitler en Austria ha vuelto a abrir oficialmente sus puertas, eso sí, convertida en comisaría de policía. Con la medida del gobierno austríaco, quiere que el edificio deje de ser un lugar de peregrinación para neonazis. Sin embargo, la decisión suscita opiniones encontradas y hay quienes consideran que debería haberse convertido en un museo o en un centro de educación histórica. Música para inaugurar una comisaría en un lugar con una pesada carga histórica.
Adolf Hitler nació en este edificio de Brunau am Inn en 1889. Su familia se mudó cuando él era un niño, pero décadas después la casa se convirtió en lugar de peregrinación para neonazis y otros ultraderechistas. Hoy es una comisaría en la que trabajan unos 50 agentes. Para el gobierno austriaco, el despliegue de la policía en este lugar supone un claro rechazo a todo lo que representaba el régimen hitleriano. La República de Austria, el Estado y la provincia son conscientes de ese legado, el terrible legado de aquella época, y se comprometen a no ignorarlo. Y esta casa es parte de ese compromiso. El Estado se hizo con la propiedad tras un largo conflicto con el antiguo propietario. La renovación costó unos 20 millones de euros. El edificio se pintó de blanco, se sustituyeron las ventanas arqueadas y se modificó la fachada. Los escombros se depositaron en un lugar secreto para evitar que fueran coleccionados por nostálgicos del nazismo. En esta placa se explica la relación de Hitler con la casa y su papel en los crímenes del nazismo. En el exterior, esta inscripción en piedra reza: por la paz, la libertad y la democracia, nunca más fascismo. Algunos visitantes ven bien el nuevo uso del edificio. Me parece genial que esta casa sea ahora una comisaría. Preferiría que no se indicara que fue la casa donde nació Hitler. No hace falta atraer a sus admiradores. Otros consideran que se debería utilizar este lugar para hacer pedagogía a las futuras generaciones sobre lo que fue el nazismo. Me resulta difícil juzgarlo, pero tal vez sería más adecuado que fuera un museo o un lugar de encuentro dedicado a la historia contemporánea. El gobierno austriaco rechazó la propuesta de convertir la casa en museo, alegando que podría atraer a extremistas. En cambio, espera que la presencia policial haga que el edificio deje de ser un lugar de peregrinación nazi. Y terminamos con una noticia muy distinta. Un equipo de arqueólogos se exhumó en la periferia de San Salvador restos humanos de casi 3.000 años de antigüedad. Las imágenes. La osamenta fue hallada en un centro arqueológico antiguo, Cuscotlán, y podría datar del año 850 a.C. En la cavidad también aparecieron una pequeña vasija de cerámica con forma de tortuga marina, restos de yuca y capas de ceniza de distintas erupciones volcánicas. El cuerpo estaba boca abajo y será sometido a pruebas de radiocarbono y ADN para precisar su antigüedad. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.